Precisamente para ver y para ver cómo está enfrentando este caso y las consecuencias, sobre todo pues de tantas personas que lo rodeaban en la cúpula gubernamental, particularmente el hecho de que Genaro García Luna se haya declarado no culpable. ¿Qué implicaciones puede tener? Me acompaña en el estudio el periodista especializado en temas de seguridad y quien además ha seguido a la figura de Genaro García Luna desde hace muchos años. Miguel Aquino, buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Gracias por estar aquí. Muchos pensaban que él probablemente, y sobre todo por los beneficios que te puede brindar la justicia, particularmente en los Estados Unidos, cuando te declaras culpable, lo haría García Luna en un ánimo de beneficio para sí mismo en lo posible y para muchos alrededor, que eso es donde está al parecer el peligro. Sin embargo, no lo hace. Se declara no culpable, que tengo entendido que en Estados Unidos no es lo mismo que inocente. No, por supuesto, no culpable, y ahora va a tener que demostrar que no es culpable. A mí en lo personal no me sorprende. Yo creía y sabía que Genaro García Luna sí lo iba a hacer, porque el declararse culpable es aceptar que cometió un delito, es aceptar que es un criminal, es aceptar que estuvo o que sí recibió estos sobornos. Por lo mismo, bueno, que atención, el Chapo Guzmán también se declaró no culpable. Sí, porque muchas veces al declararte culpable es parte de una estrategia. Y se termina el juicio. Llegan a un acuerdo, como sucedió con el Vicentillo. Se negocian los años. Como sucedió con Jesús el Rey Zambada, como ha sucedido incluso con los hermanos Beltrán Leiva que están por allá, el Mochomo principalmente. Todos ellos, el Minilic, el licenciado, todos ellos que llegaron allá, no vimos este tipo de juicios porque sí llegaron a un acuerdo. Dijeron, yo acepto que soy delincuente, acepto que cometí este delito, dame la pena mínima. Incluso hay una negociación de dinero. Todavía hay una negociación sobre la pena mínima. Por supuesto, ¿no? El juez ahí es donde da, exacto. Por supuesto que aquí en el caso de Genaro, de la pena mínima que se podría hablar es de 10 años o una máxima de cadena perpetua. Sin embargo, bueno, pues él dice, no, voy a demostrar mi inocencia, voy a demostrar que los delitos que me están imputando son una falsedad y por eso es que se declara no culpable. El juicio todavía no inicia, todavía falta la del 21 de enero y todavía me parece que hay una segunda audiencia en donde se podría ahí, no quiero decir negociar, pero en donde finalmente se puede acordar. Pero estoy seguro que en ningún momento del proceso García Luna se va a declarar culpable. Llama mucho la atención el cuerpo de defensa de Genaro García Luna. Sí, por supuesto. Y además, mira, hay algo muy importante. Genaro García Luna no desconoce las leyes norteamericanas. No, para nada. Y las leyes norteamericanas no desconocen a Genaro García Luna. Exactamente. Es que no nada más no las desconoce, ha trabajado con ellas y para ellas. En los últimos años de su vida. Por lo menos los últimos 12 años en los que estuvo él como primero director de la AFI, posteriormente como secretario de Seguridad Pública Federal. Mira, yo calculo y en alguna ocasión trabajos independientes para la DEA, ¿no? Propiamente. Que a mí sinceramente me llama mucho la atención la acusación que se realiza en los Estados Unidos, porque finalmente quien la tendría que haber realizado tenía que haber sido gente de la DEA o incluso gente del FBI. El asunto es que finalmente llega de la Corte de Nueva York a partir de las acusaciones del Rey Zambada. Hasta el momento lo único que sabemos, que existen solo esas acusaciones. Pero a ver, aquí hay una interrogante. ¿Es lo único que sabemos? No significa que sea lo único que hay. No, por supuesto. Y espero que no sea lo único que tengan los Estados Unidos, porque si no... los Estados Unidos no se ha caracterizado por incurrir en ese tipo de prácticas, de decir, te encierro y porque yo digo. Eso lo podemos ver aquí, lo podemos ver en otros lados, pero no lo podemos ver en los Estados Unidos. Hay muchos ojos ahí. Sí, y ahí a recordar que incluso quien emite realmente la sentencia es un jurado que lo conforman por civiles y que al final ellos son los que toman esa determinación. Porque al final el juez solamente dicta la sentencia en cuanto a años, pero quien dice si es inocente o culpable, bueno, pues es este jurado que se tendrá que formar por civiles. Yo lo he comentado desde hace varios días, Moni, cuando se da todo este asunto de lo de García Luna. A mí me parece sorprendente que el gobierno de los Estados Unidos, con toda la inteligencia que tiene, con toda la capacidad, con todas estas estrategias, sobre todo con la tecnología, con los recursos, con la especialización, durante 12 años trabajaron de manera muy cercana. Mira, no tengo el dato exacto, pero te puedo asegurar que fueron entre 250 y 300 viajes los que realizó Genaro García Luna a los Estados Unidos en su época como director del AFI y en su época como secretario de Seguridad Pública. Hillary Clinton lo recibía en su oficina.
cuando era secretaria de Estado. Con ellos mismos compartían información de las estrategias. Gran parte de la ejecución del Plan Mérida es por esta relación que abrió Genaro García Luna con el gobierno de los Estados Unidos. Se reunía con el secretario de la Defensa, se reunía con el fiscal general, se reunía con la gente de la DEA, la empresa que tiene GLAC. Sí. GLAC Security, que es una empresa que no es una empresa que te brinda seguridad privada con elementos de puerta. Tengo entendido que proyectos de investigación es a un otro proyecto nivel, de investigación a niveles estados, a nivel país. Por ejemplo, algunos de sus clientes es la OEA, la Organización de los Estados Americanos, navieras panameñas. Entre los socios y la gente que colabora en GLAC o que colaboraba en GLAC, porque tengo entendido que ya la cerraron, hay exagentes de la DEA, hay exagentes de la CIA, del Mossad de Israel, esta unidad de inteligencia del gobierno de Israel que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. El general Montenegro, que fue junto con el general Oscar Naranjo los principales policías artífices para no la destrucción, pero sí el desmantelamiento del cártel de Cali, de la muerte de Pablo Escobar, del cártel de Medellín. Es decir, pues, contaba con todo ese apoyo. A mí me parecería sorprendente que durante esos 12 años los Estados Unidos le abrieran la puerta, le abrieran la información y sobre todo trabajaran de manera coordinada con un hombre que supuestamente estaba siendo corrompido por el cártel de Sinaloa. Porque, atención, si eso sucedió, pues a Genaro García Luna no deberían de llamarle el superpolicía, sino deberían de llamarle el super mega ultra policía porque se burló de los Estados Unidos. ¿Estaríamos hablando de un asunto de traición? Yo creo que estamos hablando de un asunto político, que incluso ni siquiera es en México, es en Estados Unidos. Mucha atención. ¿En qué beneficiaría al gobierno de los Estados Unidos que se llegara a comprobar o a demostrar que Genaro García Luna en efecto recibió dinero del cártel de Sinaloa? Demostraría una falta de poder del gobierno mexicano para combatir al narcotráfico. Sí. Y esto es lo que realmente quiere el presidente Donald Trump, y sobre todo en su época de campaña. Demostrar que México no puede con su estrategia de seguridad, que no le puede brindar seguridad. Hoy, por ejemplo, el tráfico de drogas en los Estados Unidos, no de hoy, pero es una crisis increíble. Los opiáceos, las drogas, todo esto se está matando a los estadounidenses y esa es parte de la campaña de Donald Trump. Si Donald Trump demuestra que el el narcotráfico está por encima del Estado mexicano, por supuesto que eso va a ser un beneficio para él. Y la otra, lo que te decía, durante estos 12 años, Genaro trabajó con las agencias federales de investigación e inteligencia de los Estados Unidos, la DEA, la CIA y el FBI. Estas agencias son los que iniciaron la investigación en contra de Donald Trump por el asunto con Rusia. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto puede afectar esto a estas agencias de seguridad? Porque, insisto, si después de todos estos 12 años de colaboración y cooperación nadie se dio cuenta que estaban trabajando con alguien infiltrado en el narco, es un gran error para esas agencias. Exactamente, y es que a eso me refiero con mi pregunta original, las consecuencias, porque una vez que Genaro García Luna decide defenderse, significa voy con todo. Sí, claro. Porque fueron con todo contra él y él entonces empezará a tener que revelar. Ya se habla de que hay unos audios, ya se habla de que hay una serie de pruebas que se irán presentando en contra de Genaro García Luna, pero a su vez él, al hacer esto, pues seguramente tendrá una forma de defensa. Sí, y la primera parte que creo que va a tener que demostrar es el origen de su riqueza. Porque esto es parte de lo que los Estados Unidos se supone que encendió el foco, el origen de su riqueza. Él tendrá que demostrar de dónde salió el dinero, por ejemplo, que en los últimos años ha cosechado, que ha reunido. Tendrá que demostrar si es a través de GLAC. Atención, GLAC, insisto, no es una empresa de seguridad que te brinde un elemento... Por ejemplo, un proyecto que llevara a Genaro García Luna a través de su empresa GLAC, ¿le representaba una ganancia de cuánto aproximadamente? Mira, no sé de números, pero tener de cliente a la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo, incluso al gobierno de la Ciudad de México, ahora que se da a conocer que le fueron realizados depósitos, por supuesto, porque trabajó para el gobierno de la Ciudad de México y no solo para el gobierno de la Ciudad de México, trabajó para otros estados, trabajó incluso para el gobierno de Guatemala, incluso para Panamá. Las navieras panameñas, en una estrategia de seguridad, también realizaban estos contratos con Genaro García Luna. En esta combinación que ellos realizaban, es un estudio, GLAC es un estudio que tiene que ver con seguridad y bienestar, que va de la mano. Es decir, debe de existir una estrategia buena en el sentido de bienestar, en cuestión de servicios públicos, salud, educación, salarios, trabajo, para que exista una buena estrategia de seguridad. Realizaban incluso estrategias para tratar de combatir el tráfico de personas o incluso el paso ilegal de migrantes en Centroamérica. O sea,
esos eran los clientes de Genaro García Luna. Yo creo que estamos frente a todavía el menos peor de los escenarios. por supuesto, Yo por creo supuesto. que esto se va a ir poniendo bien delicado. Lo vamos a seguir analizando contigo, por supuesto. Gracias, Miguel, como Muchas siempre. gracias, Mónica. Gracias.